profes, sé que llevo mucho sin hacer vídeos en esta sección, pero ya iba siendo hora y de lo que vamos a hablar son de algunas normas y consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear actividades dentro de Minecraft Education. Lo primero de todo, como no, es fijar unas normas muy claras con nuestros alumnos sobre lo que queremos que hagan o no dentro del juego. Y luego, cuando estemos jugando, sí que hay un par de cosas que debemos siempre tener en mente, especialmente cuando propongamos actividades en las que los alumnos estén jugando varios dentro del mismo mundo, ya sea toda la clase dentro de un mismo mundo o solo algunos de ellos. No podemos olvidarnos de que si les hemos mandado un mundo de los que no están ya precreados en la biblioteca, es bastante habitual que se puedan venir a los ajustes del juego para cambiar su modo de juego entre creativo, supervivencia o aventura. De creativo a supervivencia no hay problema, pero sí a la inversa, especialmente los mundos que hayamos creado nosotros. Así que especial atención a ello. Lo ideal para esto siempre es hablar con ellos y hacerles entender por qué estamos jugando en un modo de juego u otro. Y si se cambian a supervivencia, también hay que tener especial cuidado con la dificultad, ya que en Pacífico no aparecen monstruos por la noche, pero en el resto de dificultades sí, por lo que ambas dos son parte de lo que debemos considerar cuando estamos jugando con los alumnos. También es interesante que si están participando dentro de un mundo varios alumnos juntos, utilicen el chat para comunicarse, de manera que siempre tengamos un registro escrito de lo que van comentando que podamos revisar en cualquier momento de esa sesión. También, revisando los ajustes del juego, tenemos que ver y decidir si queremos que los trucos estén activados o no, es decir, si puedan usar comandos o no y bloques de comando, porque esto puede hacer pues que alguno que conozca más comandos de los debidos haga que el juego no vaya demasiado bien. Por supuesto, ya revisamos en otro vídeo todos estos ajustes de juego y de aula que podemos modificar, así como la propiedad de World Builder, que os la dejo también arriba por si se nos ha olvidado o no os acordáis de ella. Pero especialmente sí que es importante decidir si vamos a querer que los alumnos puedan o no usar comandos y bloques de comando en el juego para dejarlo así configurado en los ajustes. Claro que si este mundo se lo compartimos a nuestros alumnos para que lo jueguen, van a poder también modificar estos ajustes, por lo que debemos prestar atención y firmar una especie de contrato con ellos en el que se comprometan a no modificarlo bajo penalización o consecuencia por hacerlo. Además, entre todos los objetos del juego hay uno con el que tenemos que tener especial cuidado, que son las perlas de Ender. ¿Por qué? Porque este objeto les va a permitir saltarse las barreras. Voy a colocar un poquito más de barrera que recordamos, aunque estos bloques ya los vimos en otro de los vídeos de esta saga, estos bloques lo que nos permiten o impiden es avanzar hacia el otro lado, tanto por debajo como por arriba del bloque en el que lo hayamos colocado. ¿Qué sucede con las perlas de Ender? Que cuando las lanzamos permiten al jugador teletransportarse al otro lado, por lo que veis que podemos saltar sin ningún problema estas barreras, lo cual si hemos creado un mundo en el que lo hemos delimitado con este tipo de bloques borde, no va a surtir ningún tipo de efecto si los alumnos están en creativo y pueden coger estas perlas. Si están en supervivencia o aventura, sin estos bloques no habrá problema, pero tener en cuenta que es algo que además el equipo de Minecraft Education lleva sabiendo mucho tiempo que sucede y no han dado con la tecla para poder arreglarlo. Eso sí, lo que podemos hacer es conseguir un bloque barrera con el que si lo colocamos, aunque luego sea invisible, sí que vamos a poder pues hacer una barrera que veis que no permite pasar porque se encuentra con ese bloque en medio. Entonces podríamos llegar a combinar los bordes y barreras para impedirles el paso, pero es bastante tedioso porque esto tendría que ir muy para arriba, ya que si ahora la lanzo por aquí y me voy para allá, voy a poder llegar hasta este otro lado. Veis que además permite avanzar bastante y tiene mucho recorrido, veis todo lo que me he movido con un solo clic.
E imaginaros esto multiplicado por todos los alumnos que tengamos en nuestro mundo. Por eso es especialmente importante, antes de lanzarles el mundo a los alumnos, revisar bien los ajustes, hacer unos buenos ajustes y asegurarnos de que las zonas en las que queremos que trabajen y el objetivo de la actividad está claro para que no se distraigan intentando hacer este tipo de trucos. ¿Os han pasado cosas similares, otras diferentes? Dejadlo en los comentarios que seguro que a todos nos sirve y puedo hacer una segunda parte de este vídeo recopilando otras experiencias que hayáis tenido. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.